Estamos nuevamente con la maestra Giulia Degano. Como ustedes saben, ella es profesora de Historia del Arte y está comenzando esta semana un curso que se llama Historia del Arte Europeo, pero concretamente una época que va del manierismo al romanticismo, o sea, del siglo XVI más o menos al XIX, me parece, ¿no es cierto? Y primero que nada me parece interesante hacer esta precisión, ¿no? Historia del arte europeo, porque normalmente se dice historia del arte en general cuando se habla solamente del arte europeo, porque el arte ha tenido otros desarrollos, otra forma, otro desarrollo histórico de otras partes del mundo. Sí, por Pero, supuesto. pero además de este curso, que ya está comenzando esta semana, van a haber otros dos más, tengo entendido, uno que es de arte contemporáneo y otro que es más bien más antiguo, vamos a decir, que es historia del arte medieval. Correcto. Muy bien, a ver si nos cuentas, por favor, Giulia. Sí, justamente tenemos novedades, ¿no? La charla de hoy día pues se enfoca en este curso que arrancamos, con el cual arrancamos ya este miércoles 9, ¿no? A las 6 de la tarde. Pero también se van a abrir dos cursos más en la Galería Yvon Sanguinetti, entonces nos parecía importante ya empezar a promocionarlos, ¿no? Un curso de arte medieval, como justamente dijiste, Carlos, ahí también el enfoque, por supuesto, europeo, y luego les voy a explicar el porqué, ¿no? De ese adjetivo, porque tiene un poco su historia. Y también un microcurso, por así decirlo, de arte contemporáneo muy reciente, ¿no? De finales del siglo XX, ¿no? Del segundo posguerra en especial hasta nuestros días, ¿no? Entonces va a abarcar esas primeras dos décadas del siglo XXI, ¿no? Con una selección de casos, digamos, derivada de una serie de temáticas, ¿no? Que hemos escogido para enfrentar ese tema tan vasto, el arte contemporáneo. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos, Carlos? Comenzaremos primero por el curso más inmediato, que es el que Claro, comienza este miércoles, ¿no? Y sí. comenzaremos con el manierismo. Exactamente, empezamos con manierismo como introducción a lo que es el barroco, ¿no? El tema del barroco constituirá un bloque consistente del curso, ¿no? Entonces, para entender el barroco es importante entender al manierismo también, entonces una primera clase, un primer módulo se dedicará al tema del manierismo, ¿no? Hasta tocando un poco el tema de su difusión en el arte, perdón, en el ámbito virreinal, ¿no? Entonces el manierismo un poco y sus consecuencias hasta fuera de Europa, ¿no? Y específicamente en el virreinato del Perú, ¿no? Nos vamos a enfocar y Nueva España. Y de ahí pasamos al tema del barroco. Vamos a enfocarnos especialmente en España, Francia, Países Bajos, ¿no? Ahí también vamos a tratar de evidenciar relaciones, diálogos entre el viejo y el nuevo mundo. Entonces también vamos a hablar de la propagación del barroco en el nuevo mundo, ¿no? Entonces ahí volvemos una vez más con especialmente Nueva España y el virreinato del Perú. Y seguimos con el rococó, ¿no? Es un capítulo que hemos titulado La Europa Galante. Vamos a hablar del concepto de galante, vamos a ver el surgimiento del rococó. De ahí justamente inauguramos una etapa principalmente francesa, ¿no? Del rococó al neoclasicismo, romanticismo. Nos quedaremos en Francia por, digamos, unas cuantas secciones, ¿no? Y veremos, por supuesto, también su difusión,
¿no? Su difusión tanto del neoclasicismo como del romanticismo, ¿no? En Italia, especialmente para el neoclasicismo, en Francia, Alemania, Inglaterra para el romanticismo. Y con esto vamos a cerrar el curso, ¿no? Entonces son 5 módulos en los cuales lo hemos articulado para 10 secciones, ¿no? Y repito, empezamos este miércoles 9 a las 6 de la tarde. Muy bien, es importante señalar esto, ¿no? Que son 10 clases, pero son 5 módulos distintos. Además, eso quiere decir que cada módulo, no es que cada módulo vaya a tener 2 clases, sino es que hay algunos que van a tener 3, etcétera, ¿no? Según la extensión del tema. Exactamente, sí. Ahora, Sí, no necesariamente hay una coincidencia. Para el manierismo será nada más una clase, pero para barroco nos vamos a extender bastante, ¿no? Y probablemente también para el romanticismo. es interesante este periodo por muchas consideraciones. Una de ellas es porque creo que justo a partir del manierismo comienza a, no voy a decir distanciarse, pero comienza a tener esa hegemonía tan fuerte de la Iglesia Católica sobre los artistas, ¿no es cierto? Es decir, comienzan a hacerse pinturas que no son necesariamente religiosas, digamos que eran los grandes mecenas y los grandes compradores de arte y los grandes coleccionistas de arte, digamos, la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, comienzan a haber temas que ya no son necesariamente religiosos. ¿Es así esto? Sí, ya había habido toda una nueva valoración del tema mitológico, especialmente en el Renacimiento, ¿no? El manierismo como Renacimiento tardío continúa con esa tendencia, pero vuelve este y otros, o más mejor dicho, la tratación de este y otros temas más experimental. El manierismo es un estilo cortesano, muy rebuscado, exuberante, artificial, ¿no? Desde varios puntos de vista anticipa, ¿no? al barroco, justo por eso lo hemos incluido en el curso, a pesar de pertenecer todavía a la etapa renacentista. Y es un estilo que puede llegar a ser críptico, ¿no? Pensamos en Bronzino, por ejemplo, ¿no? Su lienzo de Amor y Cupido, el uso de la alegoría, del artificio, digamos, de la deformación, la complejidad narrativa, ¿no? Con deformación hago alusión a más o menos leves deformaciones corporales, ¿no? Pensamos en la Madonna del cuello largo de Parmigianino, por ejemplo. Entonces, un estilo fuertemente experimental, libre, pensado para la élite de la época, ¿no? Entonces, para, digamos, un círculo de comitentes, un círculo bastante restringido, comitentes que tenían, digamos, toda una serie de conocimientos sobre mitología, sobre filosofía antigua y que podían interpretar la obra. Seguido la obra se construye a la manera de un acertijo culto, ¿no? Cultivado, perdón. Y es un arte que un poco por estas razones, ¿no? Por ser críptico, por ser muy experimental y entonces no tan fácil, seguido de entender, ¿no? Fuera de ese círculo, será rechazado por la Iglesia postridentina. Y eso lo veremos, ¿no? El cambio que se dará del manierismo al barroco, sobre todo al barroco de los países católicos. Es un cambio que por supuesto se inaugura en Italia, ¿no? En seno al barroco italiano. Haremos referencia, por supuesto, a lo que es la influencia del barroco italiano en los países católicos especialmente, ¿no? Entonces me refiero a España, Francia y también Flandes. Veremos, de hecho, la diferencia importante que es dada por cuestiones políticas y religiosas, es decir, cuánto el contexto puede ser ingerente en el desarrollo temático y estilístico del arte holandés y flamenco,
¿no? Justo cuando abordaremos ese tema del barroco de los Países Bajos, vamos a hacer una distinción importante, ¿no? Entre dos regiones antes unidas y luego ya, digamos, con la difusión del protestantismo, la división de la iglesia, ¿no? Y sobre todo después del Concilio de Trento, ¿no? Veremos que se dan dos escuelas sustancialmente diferentes, comunicantes, no aisladas, pero con unas diferencias importantes, ¿no? Y ambas muy ingerentes hasta para lo que será el desarrollo del barroco, ¿no? No sé si, Carlos, tenías otra pregunta que querías hacer. Sí, sí, yo, esa pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Porque así como hay un manierismo italiano, hay un manierismo francés, o hay un manierismo español, que son al mismo tiempo dentro de una misma corriente, pero muy distintos, ¿no es cierto? Son como traducciones distintas de un mismo lenguaje, digamos. Y entonces, ¿cuál era la fuente de la cual, o cómo era que se difundía esto, siendo que las comunicaciones no eran tan fluidas en Europa como son ahora, por ejemplo, ¿no? Como lo fue después? Claro, pero aunque cueste creerlo, claro, no, la comunicación no era tan rápida como hoy día, nunca lo ha sido como hoy día, ¿verdad? Pero sí había bastante comunicación frecuente, sobre todo, digamos, en ámbito europeo, pero también cada vez más entre Europa y las colonias del Nuevo Mundo. Con la consiguiente circulación de muchos grabados que reportan ejemplos de manierismo, ¿no? Manierismo sobre todo italiano, a veces manierismo también referido al centro, al norte de Europa, ¿no? Pero específicamente italiano. E Italia exportará un gran número de artistas manieristas, pensamos a los Zuccari, ¿no? En la corte de Madrid y luego el Escorial, pensamos en el mismo Viti, si queremos, o Pérez de Alessio, Medoro, son todos artistas manieristas que de Italia se viajan, ¿no? Al virreinato del Perú. Entonces, no solamente circulación de reproducciones en grabados y dibujos, hasta de clásicos renacentistas que inspirarán al manierismo, ¿no? Especialmente la obra de Miguel Ángel, ¿no? Fue muy digamos, reproducida, difundida, ¿no? Especialmente de su juicio final en la Capilla Sistina. Pérez de Alessio, por ejemplo, revenderá muchas de estas reproducciones, ¿no? Entonces hay una influencia importante en este sentido. Miguel Ángel es entre las personalidades más influyentes en la pintura manierista junto con Rafael. Y le acompañamos, por supuesto, artistas más jóvenes, ¿no? Como los Zuccari, el Parmigianino, Giulio Romano, toda una serie de artistas, también signore dell'arte, un poco citando una reciente exposición en Palacio Real en Milano, Lavinia Fontana, Sofonis Banguisola, ¿no? Que también pertenecen a la Escuela Manierista Italiana, hablaremos también de ellas, de hecho hay una parte del curso dedicada un poco a la aportación, ¿no? De artistas mujeres entre el manierismo, el barroco, rococó, neoclasicismo y romanticismo, y especialmente lo veremos, hay un proliferar entre manierismo y barroco de mujeres destacadísimas y son artistas que, como un poco le estaba comentando, tienen un peso
por así decirlo, nacional, por así decirlo, porque Italia todavía está muy fragmentada, ¿no? En todo el lapso temporal que vamos a tocar, no es una Italia unida, ¿no? Pero digamos, en ese territorio ya de por sí afirmados, su obra o será exportada o ellos mismos viajarán al extranjero, a las mayores cortes de Europa, ¿no? Normalmente, Madrid, Amberes, Londres, y de ahí van a exportar, ¿no? Directamente e indirectamente el lenguaje manierista. Esa será una exportación que, repito, incluye al Virreinato del Perú, y que será efectivamente caracterizada por una presencia. El caso de Perú es bastante peculiar, ¿no? Hay una presencia importante de manieristas italianos, mucho más con respecto a la Nueva España, por ejemplo, donde también llegan bastantes flamencos, flamencos también en Perú, y muchos grabados flamencos en especial, que serán tremendamente influyentes para la escuela cusqueña. Aunque no quiera ser malinterpretada, ahí se da también una traducción, como bien dices, un diálogo, ¿no? Muy importante, un intercambio, ¿no? Entre lo que se importa y lo autóctono, con el desarrollo de unas escuelas coloniales únicas, ¿no? Como aquella limeña o aquella cusqueña. O también la escuela quiteña, podríamos citar, por supuesto. Entonces, hay una circulación bastante prolífica, tanto de artistas, tanto de grabados, perdón, como bastante circulación de artistas. Entonces, había una comunicación sin duda más lenta con respecto a hoy día, pero tampoco nos debemos imaginar a la Europa de ese entonces o a la Nuevo Mundo de ese entonces como tan aislados, ¿no? Eran vasos comunicantes. No, además, era costumbre de la época que el taller de un artista era también una escuela, digamos. Ahí generalmente tenían entre discípulos y aprendices, gente con la que ellos desarrollaban su trabajo y por tanto de las cuales aprendían, y luego cada uno a su vez creaba cosas de su propia inspiración. Entonces, por eso es que aquí, incluso en Lima o en el Perú en general, hay muchas obras de esa época que no saben si es de tal autor o atribuido a tal autor porque fueron sus asistentes quienes los terminaron de hacer la obra, ¿no es cierto? Claro, a falta de documentación, uno solo se puede basar en una atribución estilística y seguido, pues muchos discípulos absorbieron la manera del maestro hasta el punto que seguido es un poco difícil distinguir. No siempre es así, pero seguido justo hay atribuciones que se indican de esa manera, ¿no? Taller de, ¿no? Discípulo de, círculo de, ¿no? Es bastante común debido a esa carencia, ¿no? de documentos que nos aclaren un poco esa duda, ¿no? Sobre la autoría. Otra cosa interesante es cómo fue evolucionando a lo largo de estos siglos el concepto de arte o de artista, ¿cierto? El artista originalmente, bueno, digamos, lo que conocemos ahora como artista o el concepto que tenemos de artista que parte del siglo XX es muy distinto del que se tenía antes, que era más bien considerado como un artesano, un maestro, etcétera, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Pero generalmente tenían muy poca libertad incluso para crear, porque generalmente trabajaban siempre por encargo, casi generalmente. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto, digamos, con excepción justo de la época contemporánea y hasta cierto punto, aún hasta en este ámbito, el artista siempre ha sido bastante vinculado a la voluntad del comitente, ¿no? Se le dejaba, también en la época que vamos a tocar, cierto grado de libertad, más o menos dependiendo justo del comitente, ¿no? De
de cuán estricto era el contrato que se firmaba, porque podía ser más o menos detallado, ¿no? De sus pedidos, sus gustos, su abertura también, su cultivación, ¿no? Desde el punto de vista estudio-artístico también, ¿no? Entonces había varios factores que entraban en juego. El comitente solía escoger el tema, eso sí, ¿no? El pintor no pintaba lo que se le daba la gana normalmente, ¿no? Aunque empezamos a encontrar algunos, varios casos destacados, ¿no? Ya en el Renacimiento y aún más a partir del Barroco, ¿no? Que nos muestran una mayor libertad. También debido, en el caso de varios artistas que tuvieron mucha fortuna ya en vida, a una cantidad de comisiones que le permitía una condición de vida bastante acomodada, ¿no? Entonces también podían permitirse pintar para sí mismos, ¿no? Podríamos decir, pintar libremente, ¿no? Sobre los temas que más les llamaban la atención. Y lo veremos, esa es una novedad cada vez más presente en el barroco de los Países Bajos en especial, de Holanda, ¿no? Para ser más específicos. Y claro, es un concepto, una consideración del artista que cambia muchísimo del primer Renacimiento, en el cual todavía vige una consideración del artista básicamente medieval, ¿no? Como bien dices, el artista que se consideraba como un simple artesano, ¿no? Ese peso del prejuicio del arte como trabajo manual que no le permite aspirar, que no le permite ser considerado como arte alto, como lo podría ser la poesía, ¿no? O también la filosofía. Normalmente, por ejemplo, un aristocrático que se quisiera dedicar a algún, a cultivar alguna ocupación intelectual, se dedicaba más al campo literario, filosófico, que a aquello de las artes visuales, que no se consideraba apropiado, ¿no? La pintura, la escultura no eran artes nobles, ¿no? Tampoco la arquitectura hasta cierto punto, pero especialmente la pintura y la escultura, porque había una componente manual, ¿no? Y eso era mal visto, será mal visto hasta bien entrado el barroco, ¿no? En algunos contextos, como España, por ejemplo, pero ya en Italia esa concepción tendrá un cambio importantísimo, sobre todo después de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, para el cual se empieza a emplear la palabra genio, ¿no? Vasari, por ejemplo. Y esa es una palabra que para nosotros es muy familiar. Pensamos en genio y, bueno, entre otras cosas, se nos ocurre también el ámbito artístico, ¿verdad? Un pintor muy virtuoso, por ejemplo. Y esta es una mentalidad y un concepto, ¿no? El artista como genio inspirado que deriva del Renacimiento pleno, que empieza a afirmarse en el Renacimiento pleno, sobre todo después de la gran valoración que se hace de la persona y del trabajo de Miguel Ángel, ¿no? Y de la gran, enorme difusión que se hará, ¿no? De este trabajo, las cosas cambian muchísimo. Llegamos a figuras como Rafael o como Tiziano, ¿no? Que pueden alcanzar un nivel de vida extremadamente acomodado, ¿no? Tiziano que podía vivir en un palacio como los aristocráticos. Un ejemplo que se reitera, por ejemplo, con Rubens, ¿no? Entonces, habrá casos de artistas que alcanzarán una calidad de vida comparable con aquella de los aristocráticos, justo porque su frecuentación de la, de la élite local
se vuelve cada vez más cercana. Es una cercanía que no es dada nomás por la comisión, por el trabajo manual, sino también a nivel intelectual. Y en este caso juega un papel importantísimo el surgimiento del humanismo, ¿no? Esa corriente filosófica, moral, que se va destacando cada vez más, ¿no? A lo largo del Renacimiento, con su antropocentrismo, ¿no? Con su extrema revaloración de la estética clásica. Los artistas frecuentan cada vez más a los humanistas, filósofos, poetas, lingüistas, son grandes eruditos de su época. Ellos, de manera, digamos, confidencial, coloquial, por así decirlo, se relacionan con los artistas o de manera profesional, es decir, con la misma voluntad del comitente. Hay proyectos de grandes humanistas de la época, como Ficino, por ejemplo, que van a influenciar, que ponen las bases, ¿no? Para el proyecto pintórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, los humanistas les sugieren enfoques teóricos a los artistas. Eso se dará seguido, pensamos en Alberti con Botticelli, por ejemplo, ¿no? Alberti, gran conocedor de la estética clásica, comunicará algunos detalles que él había observado como propios de la iconografía romantigua en especial, y Botticelli los adoptará, por ejemplo, en el nacimiento de Venus, en la primavera, ¿no? En esos muy famosos, no solamente, por supuesto, ¿no? Toda su etapa mitológica. Entonces, hay varios factores aquí también que tenemos que considerar, ¿no? Es una época revolucionaria, sin duda, desde ese punto de vista, como ya señalado por varios autores, ¿no? Como Burke, por ejemplo, Hauser hasta cierto punto, Panofsky. Hay una percepción clara de cómo está cambiando la manera de ver al artista. Su trabajo empieza a ser considerado no solamente como manual, sino también como intelectual, ¿no? El artista que elabora de manera intelectual el sujeto, cada vez con más invenciones. Y es un artista también cada vez más cultivado, que sabe de mitología, que sabe algo de filosofía, ¿no? Que se interesa mucho. Pensamos en el caso de Rafael en las antigüedades clásicas, hasta el punto de querer ser sepultada en el Panteón, ¿no? Pero bueno, ahí no me voy a desviar en el Renacimiento italiano, pero justo en esas personalidades y en la valoración que se le da a su trabajo se halla el origen de ese cambio tan importante. Y es un cambio cuyo legado se hace, digamos, particularmente evidente, como les mencionaba, en la época barroca y no solamente en Italia, ¿no? Pensamos, por ejemplo, a esa gran autoafirmación o reafirmación artístico-intelectual de Velázquez en Las Meninas o en Aracne, por ejemplo, ¿no? La fábula de Aracne también, ¿no? Se ha conocido bajo esta nomenclatura el lienzo, ¿no? También incluido en el fondo de Las Meninas. Es un ejemplo nada más, hay varios, pero digamos, para aproximarnos un poco a esa revolución, ¿no? El artista que se autorretrata cada vez más, ¿no? Se va, de hecho, difundiendo, desarrollando cada vez más también una tipología de retrato que podríamos definir como profesional, ¿no? Ya se convierte en un género muy
muy afortunado, ¿no? Muy difuso, el artista o la artista que se autorretrata en acción, ¿no? Pintando, esculpiendo, a veces como alegoría misma de las artes, también el uso de las alegorías, ¿no? Proyecta a la figura del artista un poco en otro nivel, ¿no? Más vinculado a la mitología clásica, ¿no? A la esfera humanista, entonces una vez más a un ámbito intelectual, ¿no? Es justo un momento en el cual entre manierismo y barroco se alcanza un equilibrio considerable entre el oficio, entre lo manual y lo intelectual, ¿no? La interpretación más o menos libre, ¿verdad?, del tema, ¿no? Pero siempre con unas invenciones que realmente nos revelan al artista, ¿no? Podemos usar esa palabra con su genialidad. Pensamos al Caravaggio, pensamos en Vermeer, ¿no? La propuesta de artistas como estos, y no solamente, ¿no? De varios artistas que veremos, pensamos en Carla Peters también, o no sé, por ejemplo, en Rachel Hughes, ¿no? Que veremos para, digamos, este tema de mujeres artistas en el barroco de Flandes y Holanda, nos muestran en su obra una capacidad de elaboración, una originalidad, un detallismo fotorrealista que va mucho más allá, ¿no?, de esa limitación necesaria de la comitencia, ¿no? Claro, es parte del virtuosismo del artista, trasciende las épocas y bueno, la época que incluimos en el curso no hace excepción. Muy bien, y ahora tenemos pocos minutos, pero por favor, sí, una breve reseña sobre los otros dos talleres, el de arte medieval y el de arte contemporáneo. Sí, como les mencionaba, hay novedades y justamente se abren otros dos cursos próximamente. Uno es, digamos, un microcurso, podríamos decir, porque nace como extensión de un curso preexistente de Historia del Arte Contemporáneo que justo terminó esta semana, pero nos pidieron seguir, ¿no?, a gran voz, entonces lo hemos extendido con más temas, sobre todo referidos al arte más reciente. El hecho de que sea una extensión no implica mínimamente que quien se inscriba ahora no pueda entender los temarios propuestos, ¿no? Por ejemplo, vamos a retomar y profundizar el tema de arte conceptual y también de pintura y escultura del segundo posguerra a nuestros días, ¿no? Y lo vamos a enfrentar de manera completa, ¿no? Lo retomamos, pero también con la conciencia de que puede haber nuevos inscritos, entonces vamos a explorar estos primeros dos temas, ¿no? Y de ahí pasamos a unos últimos, digamos, unos últimos módulos, ¿no? Arte y nuevas tecnologías, del videoarte a la realidad aumentada, y World Art y Global Art, identidades y desafíos globales, ¿no? Lo hemos un poco titulado así, este último, cuarto y último módulo de esta extensión. Entonces, microcurso de 4 módulos para 6 secciones, ¿no? El horario de referencia es lunes a las 6, ¿no? Y con ese también arrancamos este lunes, ¿no? Luego vamos también a hacer una pequeña aclaración en mérito. Mientras que el otro curso de arte medieval se abrirá la semana siguiente, ¿no? Es decir, esta, no la que viene, sino dentro, perdón, de 2 semanas, ¿no? Porque estamos terminando un curso sobre Dante, como bien saben, creo, gracias a Carlos también. Y
De ahí empezamos en el mismo horario, es decir, lunes a las 4, con un curso de 6 secciones dedicado a arte y arquitectura medieval. Aquí también con un enfoque en Francia, España, Alemania, ¿no? También vamos a tocar Italia, ¿no? Norte de Italia, en especial Irlanda, para el prerománico. Entonces, bueno, nuestros 3 módulos son justo prerománico, románico, especialmente en Francia y España, y el gótico entre Francia y Alemania, ¿no? Entonces, proponemos también este curso, repito, este se abrirá un poco más adelante, ¿no? Dentro de 2 semanas, entonces hay más tiempo, pero como estamos muy cerca para los otros 2 a la fecha de inicio, yo quisiera hacer una pequeña aclaración. En el caso de que algún interesado no logre inscribirse para justo esta semana que viene, ¿no? Para el curso del lunes 7, ¿no? O de miércoles 9, no hay ningún problema. No se cierran las inscripciones, uno se puede inscribir también en la semana siguiente, por ejemplo, y por supuesto que se le brindará la grabación de las clases, de todas las clases, ¿no? Es parte del paquete del curso, y de esta manera también podrá eventualmente recuperar, ¿no? Las clases perdidas, y por supuesto sin que se le, digamos, se le cobre las clases perdidas, ¿no? Solamente pagará las clases que podrá, digamos, que seguirán a su inscripción, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la aclaración que quería hacer con respecto al tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, entonces, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Julia. Siempre es un gusto conversar contigo. Lo Y mismo bueno, digo. les esperamos en nuestras clases virtuales de la galería. Muchas gracias. Cuídate Gracias. mucho. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.